Muchas veces, cuando era un muchacho entre los 13 y 20 años, decía que no quería ser hijo de pastor. Tal vez tú también lo has dicho o pensado, pero ¿te has detenido a reflexionar que hay solo dos maneras en la que ya no serás hijo de pastor? La primera es que tu padre muera y la segunda es que sea destituido. ¿De verdad deseas algo así para tu propio padre? Esta es tu realidad y no hay forma de escapar de ella. O decides ser agradecido con Dios por haberte dado un padre pastor, o permites que en tu corazón anide el deseo de que suceda una de estas dos situaciones. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre: dame la herencia que me corresponde, en esencia, le estaba diciendo que ya había esperado demasiado tiempo su muerte para poder recibir su herencia y hacer con su vida lo que quisiera. Y como esto no sucedía, decidió pedirla. Decir que no quieres ser hijo de pastor es implícitamente expresar: estoy esperando la muerte o la destitución de mi padre. Porque ni siquiera cuando Él se retire del ministerio dejarás de ser hijo de pastor. No se trata de si eres o no hijo de pastor. El dilema real está en si eres agradecido o egoísta. Sé agradecido y entonces podrás ver la bendición tan grande que Dios te ha otorgado por su gracia. A mí me pasó. Mi egoísmo era tan grande que cuando lo decía, nunca evalué realmente las consecuencias de esos dos eventos que estaban delante de mí. Pero un 9 de febrero de 1999, a las 9 de la noche, mi padre murió. Y ese día dejé de ser hijo de pastor para siempre. Solo la obra expiatoria de Jesús pudo quitarme la culpa, restaurarme y, por su gracia, hacerme quien soy, un pastor. Algo que siempre me negué a aceptar, pero la gracia de Dios fue mucho más abundante que mi resistencia y su misericordia me recibió. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Fue Él quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. En la Biblia encontramos una relación que refleja mucho la de un padre pastor y su hijo. Aunque no era un vínculo biológico, sí era una relación de padre a hijo. Pablo y Timoteo. En Hechos 16, 1 al 3, vemos que Timoteo tenía un buen testimonio entre los hermanos y Pablo quiso que lo acompañara. Timoteo fue testigo del ministerio de Pablo, de cómo las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 5. También vio cómo Pablo evangelizaba y enfrentaba persecuciones, siendo odiado, azotado, encarcelado y liberado por el poder de Dios. Todo esto está en el capítulo 16 de Hechos. ¿Quién mejor que los hijos de un pastor para ser testigos de todo lo que su padre vive por servir al Señor? Pero no basta con ser un observador del ministerio de tu padre. El verdadero mérito está en que, como hijo, sirvas junto a él en el evangelio. Filipenses 2 del 19 al 22 nos muestra el corazón de Pablo al hablar de Timoteo, un verdadero ejemplo de cómo un hijo puede servir junto a su padre en el evangelio. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mire, no todos los hijos e hijas están llamados a este ministerio. Todos no serán pastores o esposas de pastor. Pero el ejemplo de Timoteo nos enseña un modelo precioso de cómo un hijo puede servir con su padre en el Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás sirviendo tú? Primero, tener el mismo ánimo que su padre. Si tu padre ama la iglesia, comparte ese mismo pensamiento, sentimiento y espíritu. Deben tener una misma identidad, ideas afines y estar movidos por servir a Dios y a la iglesia. Que el Espíritu Santo produzca en ambos la misma convicción y unidad en el propósito de glorificar a Cristo. La otra es ser sinceros. La sinceridad en este contexto no se refiere a ser implacable o impulsivo como algunos hijos de pastores que reaccionan en ira, generando pleitos y discusiones con aquellos que critican a sus padres. Tampoco se trata de ser irrespetuoso con los directivos, con otros pastores o con la iglesia, actuando de manera hostil, iracunda y pendenciera. Este tipo de actitud no es sinceridad, sino una falta de control y madurez espiritual. Cuando un hijo actúa de esa forma, creyendo que está defendiendo a su padre, a veces lo que realmente sucede es que el padre siente cierta satisfacción al ver que su hijo hace lo que él no puede hacer abiertamente, porque eso le traería consecuencias graves. En otras ocasiones, este comportamiento refleja que el padre no gobernó bien su propia casa y sus hijos se volvieron rebeldes. Que un hijo sea salvo o no, eso es un tema espiritual muy distinto y trae muchas explicaciones y matices. Sin embargo, existe una norma universal válida en cualquier cultura que establece que un hijo debe obedecer a su padre. Si un padre ordena a su hijo que no pelee o guarde silencio en determinada situación, pero el hijo no obedece, eso revela una falta de autoridad en el hogar. Este principio de autoridad incluso lo vemos reflejado en una obra secular como la novela El Padrino de Mario Puzo, llevado al cine por Francis Ford Coppola. En una escena significativa, Vito Corleone está hablando con su socio cuando su hijo Sonny interrumpe precipitadamente con imprudencia. El padre, con un simple gesto de su mano, logra que Sonny guarde silencio. Más tarde, en privado, le reprende. ¿Nunca piensas antes de hablar? Nunca dejes que nadie fuera de la familia sepa lo que estás pensando. Esas fueron las palabras de Vito Corleone. Incluso en una familia mafiosa, este principio universal de autoridad paterna está presente. ¿Cuánto más debería reflejarse en el hogar de un pastor? David, antes de Salomón, fue un fracaso como padre. Fue un asesino y sus hijos también lo fueron.
fue dominado por la inmoralidad y sus hijos siguieron el mismo camino. David no supo controlar su apetito sexual y durmió con una mujer casada. Más tarde, su hijo Amnón, preso de la lascivia, violó a su propia hermana. David embarazó a Betsabé y quiso encubrir su adulterio, ¿cómo? Asesinando a Urías, el esposo de ella. Del mismo modo, su hijo Absalón intentó solucionar el problema matando a su propio hermano violador. David solo recapacitó y comenzó a ser un buen padre cuando sufrió las consecuencias de su pecado y contempló cómo sus hijos se destruían entre ellos mismos. Fue entonces cuando hizo las cosas bien con Salomón. Aunque Salomón no hizo lo recto ante los ojos de Dios, sí fue testigo de las enseñanzas de su padre, como él mismo lo relata en Proverbios 4, del 4 al 11. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Un padre es para su hijo o una fuente de sabiduría o una fuente de amargura. No hay más. Si un padre vive amargado con la administración, las directrices nacionales o distritales y el tema central del hogar son sus quejas y resentimientos, esa amargura se filtrará en sus hijos, quienes la absorberán sin ningún esfuerzo. Por el contrario, un padre puede enseñar a sus hijos a llevar el yugo desde su juventud. Esto no significa otra cosa que enseñarles a tener paciencia y a soportar críticas e injusticias. Un hijo así aprenderá a guardar su corazón de la amargura, incluso frente a situaciones difíciles o injustas. Puedes ser un Absalón diciendo: las cosas se solucionan con violencia, como lo aprendí de mi padre. O puede ser un Salomón que diga: por el camino de la sabiduría me ha encaminado mi padre. Uno de los grandes retos que enfrentamos como padres es el de ser un ejemplo digno para nuestros hijos. En lo personal, nunca escuché a mi padre hablar con amargura en contra de la administración, la congregación, la situación económica o sus compañeros. Nunca. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. Tienes dos opciones: ser un egoísta que solo busca su propio beneficio, dispuesto a aplastar a quien se interponga en su camino, o buscar lo que verdaderamente es importante para Jesucristo. Esto es, en esencia, lo que significa ser sincero. Esto es ser sincero. Cuando buscas verdaderamente lo que es importante, no para tu
propio beneficio, sino para Jesucristo. Esto es ser sincero, honorable y genuino. Timoteo, en Éfeso, vivió lo que muchos hijos de pastores enfrentan: persecuciones fuera de la iglesia, conflictos dentro de ella y, como todo ser humano, luchas internas en su propio corazón con sus pasiones. Tres campos de batalla que requieren ser peleados constantemente. Según de Timoteo 1:8 nos muestra un momento crucial en su vida. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo estaba desmoronándose. No quería dar testimonio del Señor en un mundo hostil, y para complicar más las cosas, la iglesia, que debía ser un refugio, también se había vuelto en lugar de tormento. Vaya. Al ser enviado de Pablo, quien era una figura controversial en Éfeso, Timoteo cargaba con el desprecio que muchos sentían hacia su mentor. Esto lo llevó a sentirse avergonzado tanto del Señor como de Pablo. Por si fuera poco, en 2 de Timoteo 2:22 nos revela otra batalla interna: huye también de las pasiones juveniles. Timoteo enfrentaba una seria lucha interna contra sus propias inclinaciones pecaminosas, un desafío que se empieza desde la juventud. Esto nos da una imagen clara de lo que significa ser hijo de pastor. Si ser cristiano ya conlleva enfrentar las situaciones más complejas en el mundo, ¿cuánto más difícil es cuando además eres hijo de un pastor? Desde la primaria, pasando por la secundaria y la universidad, los ataques pueden ser brutales. El bullying y la hostilidad son constantes. A mí, personalmente, me dijeron las cosas más degradantes e inimaginables acerca de mi padre. Escúcheme esto: usaban las peores calumnias como burla para humillarme. Recuerdo eso, santo Dios. El único lugar donde uno esperaría encontrar paz es la congregación, pero incluso ahí siempre hay algunos que son implacables por el solo hecho de ser el hijo del pastor. La crítica se vuelve despiadada y, más aún, cuando el pastor es íntegro. El bombardeo de los detractores tienden a concentrarse en su familia, en su esposa y especialmente en sus hijos. Y que, como dijo Jesús, digan toda clase de mal mintiendo. Porque si por nuestro mal proceder padecemos, no hay ningún mérito. Primera de Pedro 2:20, versión TLA: si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Además de todo esto, como cualquier otro joven, el hijo del pastor también debe enfrentar sus propias inclinaciones pecaminosas. Recuerde esto: 3 campos de batalla. Con uno mismo, luchar contra las pasiones juveniles y las inclinaciones pecaminosas que son parte de nuestra naturaleza caída. 2, con algunos dentro de la iglesia, los detractores,
y críticos implacables que señalan cada paso en falso y aprovechan cualquier oportunidad para atacar. Y tres, con el mundo, la hostilidad y el desprecio de un sistema que rechaza tanto el Evangelio como a quienes lo representan. Lo más impactante de todo es que Pablo no valida la frustración de Timoteo ni le dice cosas como, te entiendo, tienes toda la razón de estar desanimado o eres tan incomprendido. En lugar de eso, lo exhorta y le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Pablo no lo consuela diciéndole que es injusto lo que vive, sino que lo invita a abrazar el sufrimiento diciendo, no te avergüences, participa de las aflicciones, únete a mí en el sufrimiento. ¡Wow! No le dice que se sienta deshonrado por las críticas, sino que soporte el maltrato junto con su padre espiritual. Aunque pueda parecer humillante, Pablo lo alienta a identificarse estrechamente con él y con el Señor, a compartir los dolores y las dificultades y a caminar juntos en esta senda. En otras palabras, Pablo le dice, toma tu parte en el sufrimiento de las dificultades. Esto no es una invitación a la resignación, no, sino a la participación activa y valiente en la obra del Evangelio, sin importar el costo. Normalmente, quienes dan consejos lo hacen desde una posición en que no están en dificultades. Relatan cómo Dios los sacó de una prueba y animan a los demás a confiar, a tener fe y a seguir su ejemplo. Pero Pablo, señores, al escribir a Timoteo, no está en una mejor posición. Está en una cárcel, solo, encadenado y acercándose al momento de ser ejecutado como si fuera un malhechor. Y desde esa posición, recuérdelo bien, y desde esa posición le dice a Timoteo, participa conmigo. Esto no es un consejo común. Usualmente alguien diría, hermano, confíe, ya viene la respuesta de Dios que lo sacará de esa situación y ciertamente Dios actúa de esa manera muchas veces, pero no siempre. Sin embargo, aquí Pablo, un hombre encadenado, está diciendo, únete conmigo a padecer según el poder de Dios. En 2 Timoteo 1:7, Pablo lo recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Únete conmigo, le dice, y participa de las aflicciones, porque no somos cobardes, no nos avergonzamos, porque el poder de Dios nos sostiene. ¿Por qué los hijos de Dios no se avergüenzan de padecer? La respuesta la encontramos en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sufría encarcelado, soportando penalidades, y aún así declara con confianza, lo dice en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
La palabra malhechor que Pablo usa aquí es la misma que aparece en el Evangelio de Lucas para describir a los dos ladrones crucificados junto a Jesús. En otras palabras, Pablo dice que es tratado como un criminal, como si fuera un ladrón. Esto resuena profundamente en la vida de muchos hijos de pastores. Toda tu vida, quizás, has escuchado palabras despectivas hacia tu padre, acusándolo de ser un malhechor, ladrón, vividor o engañador. Timoteo vivió algo similar. Vio cómo el mundo trataba a Pablo como un criminal. Y para empeorar las cosas, también observó cómo en la iglesia en Corinto lo consideraba alguien poco fiable y carente de credibilidad. ¿Por qué soportar todo esto? ¿Por qué? La respuesta de Pablo está en 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí Pablo revela el propósito detrás de su sufrimiento. Increíble esto. Tiene claro esto. El amor por los escogidos. Él soporta la ingratitud, los señalamientos, las críticas y los juicios por el profundo deseo de que otros obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. La mayor enseñanza de un pastor a su hijo, la enseñanza más valiosa que un pastor puede transmitir a su hijo es, escúcheme, amar a Dios y amar al prójimo, incluso en medio de la adversidad. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino un compromiso que se manifiesta en soportar el desprecio. Sí, la ingratitud y las críticas, sin perder el deseo ardiente de servir y de trabajar por la salvación de otros. Pablo no se avergüenza, no porque el sufrimiento sea fácil, sino porque tiene la certeza de que Dios guardará su vida para la eternidad. Esta misma confianza y amor es la lección más poderosa que un hijo de pastor puede recibir. Vivir para Cristo y para los demás sin importar el costo. El ministerio de Pablo es un ejemplo extraordinario de entrega total al servicio de Dios. Incluso en medio de un sufrimiento inimaginable. En 2 Corintios 11, 23, 28, Pablo describe con detalle las penurias que soportó, pintando un cuadro de su vida marcada por el sacrificio. Azotes, prisiones y naufragios. 5 veces recibió 39 azotes de los judíos. Fue azotado con varas 3 veces y una vez apedreado. Incluso pasó una noche y un día a la deriva en alta mar. Mantenía en peligros constantes, enfrentó peligros en caminos, ríos, en ciudades y desiertos, entre ladrones, judíos, gentiles, sí, Señor Jesús, y falsos hermanos. Privaciones extremas. Soportó hambre, sed, desvelo, frío y desnudez. Y no solo eso, tenía una carga espiritual enorme. Más allá de esos sufrimientos físicos, llevaba la preocupación constante por todas las iglesias.
Pablo no solo experimentó sufrimientos físicos y emocionales, sino también un desgaste espiritual producto de su profundo amor por la obra de Dios. En 2 Corintios 4, 16 al 18, Pablo hace una declaración poderosa. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Su cuerpo físico estaba marcado por cicatrices, dolor y el paso acelerado de los años debido a su ritmo de vida y persecuciones. Sin embargo, su espíritu se fortalecía cada día más, sostenido por su esperanza en la gloria eterna. Pablo había envejecido prematuramente debido a los constantes viajes, persecuciones y esfuerzos en el ministerio. Sin embargo, su comunión con Dios y la perspectiva eterna le daban fuerzas para continuar. Pablo veía su sufrimiento como algo momentáneo y ligero, comparado con el excelente y eterno peso de gloria. Su mirada estaba puesta no en lo visible y pasajero, sino en lo eterno e invisible. En sus últimos días, lejos de recibir descanso o reconocimiento, Pablo enfrentó las pruebas más duras: abandono y soledad. Muchos lo dejaron por temor a la persecución. En 2 Timoteo 4:16, Pablo menciona que en su primera defensa nadie estuvo con él, sino que todos lo abandonaron. Seguía en condiciones extremas. Ya no estaba en una casa bajo arresto domiciliario, sino en una prisión fría y oscura, encadenado como un criminal común, y esperaba una ejecución inminente. Pablo sabía que su vida terrenal estaba llegando a su fin. En 2 Timoteo 4, 6 al 8 escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Permítame recrear esto. Timoteo, a lo largo de su caminar con Pablo, fue testigo de los tiempos de abundancia en el ministerio. Recordaba cómo la iglesia de Filipos una y otra vez suplía generosamente las necesidades del apóstol. En Filipenses 4:18, Pablo declara: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Hubo épocas donde Pablo podía decir literalmente: tengo abundancia. O como traduce en otras versiones, tengo de sobra. Era un tiempo de Pablo que no le faltaba nada, donde cada necesidad estaba cubierta y todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, los tiempos cambiaron. Ahora Pablo, solo y desgastado por los años y el sufrimiento, estaba en la pobreza más extrema. Tanto era así que en 2 Timoteo 4:13 pide algo tan básico como su capote. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. El invierno se acercaba y Pablo, un anciano que había dedicado toda su vida al servicio del evangelio, no tenía ni siquiera con qué abrigarse. De la abundancia había pasado a la escasez.
Un hombre que había ganado almas, fundado iglesias y formado líderes, ahora enfrentaba el abandono en el momento más trágico de su vida. El ejemplo en este contexto sería natural esperar que Pablo se lamentara de la falta de apoyo o que pidiera justicia contra quienes lo habían abandonado. Sin embargo, su reacción fue una lección poderosa para Timoteo y para todos nosotros. Segunda de Timoteo 4:16, Pablo describe: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No había resentimiento ni amargura en sus palabras. Pablo no pedía retribución ni castigaba con su juicio a quienes no le tendieron la mano. Al contrario, él intercedía por ellos, deseando que Dios no les tomara en cuenta su falta. Este ejemplo es una enseñanza para los pastores, sus esposas e hijos. Las palabras de Pablo nos muestran que, aunque el abandono y la ingratitud son dolorosos, no deben llenarnos de amargura. No. Cuando un hijo o una esposa del pastor señalen con tristeza la falta de apoyo diciendo: mira qué ingratitud, ni siquiera una llamada, se olvidaron de nosotros. Que el pastor responda como Pablo: el Señor está a mi lado y me ha dado las fuerzas. Es crucial aprender desde ahora, a enfrentar con paciencia y fe esas pruebas. En algún momento, cada familia pastoral enfrentará el dolor de perder a ese hombre que ha dedicado su vida entera al servicio de Dios. Y cuando llegue ese momento, habrá un giro de 180 grados en sus vidas. Y algunos se olvidarán de la viuda o de los hijos. Habrá momentos de soledad y desamparo. Sin embargo, el corazón no debe llenarse de amargura, no. Como Pablo, debemos clamar al Señor para que nos libre de toda obra mala y nos llene de su gracia. El abandono puede ser parte del duelo, pero la confianza en el Señor debe ser el consuelo siempre. También en esta situación debemos tener una fe inquebrantable en el Señor. Al final de su vida, Pablo no se enfocó en las faltas humanas, sino en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 4:17 afirma con convicción: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Este es el modelo a seguir: confiar en que aunque los hombres fallen, el Señor nunca abandona. Él es quien sostiene y da fuerzas para soportar las pruebas, renovando nuestro espíritu día a día. Que estas palabras sean un recordatorio para toda familia pastoral. El servicio a Dios no está exento de pruebas, pero el Señor siempre estará con ustedes. Él es fiel para guardarles hasta el fin. En su última carta, Pablo da un consejo fundamental a Timoteo que es tan valioso hoy como lo fue entonces. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pablo exhorta a Timoteo a mantener la calma y la claridad mental, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando veas que tu padre, después de una vida de servicio, no es bien tratado,
o que hay personas como Alejandro el Calderero que han causado muchos males, recuerda lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 4:14, el Señor le pague conforme a sus hechos. No tomes venganza en tus manos, ni permitas que la amargura te domine. Mantén una mente sobria, aunque las circunstancias sean dolorosas. Si tu madre es viuda y sientes el peso de la deslealtad o la ingratitud, sé sobrio, soporta y confía en que el mismo Dios que ha librado a tus padres en el pasado, también te librará a ti y a tu madre hoy. Pablo tuvo a dos colaboradores cercanos, Timoteo y Demas. Estas dos figuras representan las actitudes que muchos, especialmente los hijos de pastores, pueden adoptar frente al llamado de Dios. Demas es un ejemplo de aquel que, aunque estuvo cerca de la obra, amó más las cosas de este mundo y abandonó a Pablo en los momentos más críticos. Según de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas no soportó la presión. Aunque Pablo invirtió tiempo y esfuerzo en enseñarle y animarle, el compromiso de Demas no fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar las dificultades del ministerio. ¿Qué tipo de hijo de pastor eres? ¿Eres como Demas? Tu compromiso es tan débil que cuando las exigencias aumentan, decides abandonar. Buscas un lugar seguro donde no estés expuesto a los padecimientos que vienen al servir a Cristo. Has renunciado a Cristo en tu corazón, aunque físicamente sigas cerca de tus padres. ¿O eres como Timoteo? ¿Estás dispuesto a soportar las aflicciones junto con tu padre? ¿Entiendes que el ministerio no solo implica amar al Señor y a tu familia, sino también al pueblo de Dios y su obra? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus comodidades por el Evangelio, sabiendo que las recompensas eternas superan cualquier tribulación temporal? Ser un hijo de pastor en tiempos de abundancia y tranquilidad puede ser agradable. Pero el verdadero compromiso con Cristo se prueba en las aflicciones. Participar en el ministerio es fácil cuando las demandas no son muchas. Pero cuando la causa se vuelve costosa y tus emociones no se satisfacen, surge la tentación de desertar. Demas buscó Tesalónica, un lugar donde pudiera evitar la persecución y los padecimientos. Hoy el lugar seguro puede no ser una ciudad o país, sino un estilo de vida. Tal vez te escondas en el mundo, eligiendo tus comodidades en lugar de los sacrificios que el Evangelio demanda. Para los padres que han dedicado sus vidas en el servicio de Dios, pero a un hijo abandonar el camino puede ser una fuente de gran desilusión y angustia. Pero tú, como hijo o hija, tienes la oportunidad de ser un Timoteo, alguien que a pesar de las adversidades permanece firme y decidido a soportar las aflicciones por amor a Cristo y al ministerio. El llamado a los hijos de pastores es claro. Mantén la sobriedad. Soporta las aflicciones y no desmayes. Así como Dios ha sostenido a tus padres en tiempos difíciles, Él también te sostendrá a ti. No busques escapar de las pruebas, porque es en ellas donde se forja un carácter que glorifica a Dios. Recuerda siempre que el verdadero valor del servicio a Cristo se encuentra en amarle a Él, amar su obra y amar a su pueblo, incluso cuando esto implique sacrificio y dolor. ¿Estás dispuesto a soportar todo esto por el servicio a Dios?
Tal vez seas un hijo de pastor que no enfrenta grandes pruebas porque Dios ha querido darte un camino más tranquilo. O quizás, como muchos, experimentas opresión y persecución continua. Si este es tu caso, recuerda las palabras de Pablo, según de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo no solo insta a esforzarse, sino que nos da las razones para hacerlo. En esencia, nos está diciendo, esfuérzate y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esfuérzate y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esfuérzate y participa de las aflicciones por el Evangelio. Esfuérzate porque sabemos en quién hemos creído. Esfuérzate y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esfuérzate. En el idioma original, esta palabra implica continuar siendo capacitado, seguir siendo fortalecido, es decir, permite que el poder de Dios fluya a través de ti. Colócate en la posición en la que serás fortalecido. Aleluya. El mismo poder de Dios que te salvó es el que te capacita para servir. ¿Sabe cuál es el legado imprescindible de un padre a hijo? Un legado de gracia. Pablo, al despedirse de Timoteo, no lo deja con instrucciones complicadas, ni le exige alcanzar metas imposibles, simplemente lo encomienda al Señor. Según de Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Sus últimas palabras reflejan la confianza de un hombre que sabe que Dios, por su gracia, es suficiente para sostener a aquellos que permanecen en él. De la misma manera, nosotros, hijos de pastores, debemos recordar que estamos bajo la misma gracia que fortaleció a Timoteo y sostuvo a Pablo. Cuando llegue el día en que nuestros padres ya no estén con nosotros, debemos estar seguros de que nos han dejado bajo la protección del Señor y en su gracia. Cuando mi padre murió, muchos pensaron que yo me alejaría de Dios. Algunos en la congregación murmuraban, ahora sí, Ebed se va a descarriar. Incluso algunos amigos del mundo me decían, ya no tienes a tu padre para obligarte, ya no está, haz tu vida lo que quieras. Lo que no entendían es que mi padre, aunque ya no estaba físicamente, me había dejado en el único lugar donde todos debemos estar, en las manos del Señor y su gracia. Es esa misma gracia la que me ha sostenido todos estos años. No han sido mis propias fuerzas, ni mi carácter, ni las circunstancias. Ha sido la bendita gracia de mi Señor Jesucristo que me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Hagamos esta oración por los hijos de los pastores. A ustedes, hijos de pastores, los encomendamos al Señor. Que su gracia sea suficiente para sostenerlos, guiarlos y fortalecerlos, tal como lo ha sido con nosotros. Cuando las pruebas vengan, cuando las fuerzas parezcan faltar, cuando las críticas y el abandono amenacen con derribarte y tus deseos carnales te devoren, recuerda, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque esa gracia no solo te ha salvado, sino que también te capacita para servir y te sostiene en medio de cualquier aflicción.
bendita gracia que han recibido los hijos de los pastores y todos los que han creído en Jesucristo. Amén.